Amós, un hombre sencillo, pastor y cultivador de sicómoros, vivía en Tecoa, una pequeña aldea al sur de Jerusalén. No tenía títulos, no era sacerdote y no formaba parte de un grupo de profetas. Sin embargo, Dios lo eligió. Sí, Dios vio algo en Amós que nadie más veía, un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Así fue como el Señor lo llamó para una misión audaz: desafiar al reino de Israel, una nación próspera, pero espiritualmente corrompida. Amós se levantó contra los poderosos, denunciando sus injusticias y llamando al pueblo al arrepentimiento. Él es la prueba viva de que Dios no necesita grandes títulos ni riquezas para cumplir sus propósitos, sino corazones dispuestos y llenos de fe. Estás a punto de conocer la historia completa del profeta que enfrentó el pecado de una nación y reveló la verdadera justicia de Dios. No te lo pierdas. Dios, en su infinita sabiduría, no elige a las personas por sus logros o posiciones elevadas en la sociedad. Él mira el corazón, la disposición a servir, y eso fue exactamente lo que vio en Amós. Sin grandes pretensiones, sin siquiera tener la formación de los profetas de la época, Amós fue llamado directamente por Dios para una misión desafiante: profetizar contra el reino de Israel. A primera vista parecía una tarea imposible para alguien de sus orígenes, pero, como tantas historias en la Biblia nos enseñan, Dios usa a los improbables para cumplir su propósito. La fe de Amós era su mayor credencial, y fue esa fe la que lo impulsó a aceptar el llamado divino, incluso cuando todo parecía estar en su contra. El reino de Israel en ese tiempo vivía en una aparente prosperidad material. El pueblo disfrutaba de riqueza y seguridad, pero espiritualmente estaban alejados de Dios, y fue para confrontar esa decadencia espiritual que Amós fue llamado. Dios vio la necesidad de un mensajero que no se intimidara ante la riqueza y el poder que lo rodeaba, alguien que hablara la verdad sin miedo. Amós, con su fe inquebrantable, fue el elegido. Esto nos hace reflexionar sobre lo que significa estar realmente dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos listos para aceptar los desafíos que Él pueda presentarnos, incluso si parecen estar más allá de nuestras capacidades? Cuando Dios llamó a Amós, no lo preparó con riquezas ni con influencia política. En su lugar, le dio la autoridad espiritual que proviene de una conexión genuina con el Señor. Amós no necesitaba títulos humanos, porque había sido enviado por el mismo Creador. Esto es algo que encontramos repetidamente en las Escrituras. Dios usa a aquellos que confían en Él, y no en el reconocimiento de los hombres. Al aceptar el llamado divino, Amós nos enseña que lo más importante no es lo que el mundo ve, sino lo que Dios ve en nosotros. Él ve corazones preparados, y esa es la verdadera cualificación para una vida de servicio. Al igual que Amós fue llamado a hablar contra el pecado y la injusticia, Dios sigue llamando a personas hoy para ser su voz. Es un llamado que muchas veces nos lleva a situaciones incómodas, donde seremos desafiados a posicionarnos en contra del mal, incluso si esto nos cuesta algo. Amós sabía que su misión no sería fácil. Confrontar a un reino que se veía próspero, pero que estaba espiritualmente quebrantado, requería coraje. Pero no titubeó, porque su confianza estaba firmemente establecida en Dios. Esa confianza es algo que necesitamos cultivar en nuestro caminar con Cristo, sabiendo que, cuando Él nos llama, también nos capacita. El llamado de Amós también nos lleva a pensar en nuestra propia misión. ¿Estamos escuchando lo que Dios nos ha pedido? Tal vez no seamos llamados a confrontar naciones, pero en nuestra propia vida tenemos oportunidades de ser una voz de justicia, amor y fe. Dios nos habla de diversas maneras, a través de la Biblia, a través de la oración e incluso en momentos cotidianos. Jesucristo, en su vida, ejemplificó ese llamado constante a la acción y a la obediencia al Padre. Cuando Amós respondió al llamado de Dios, nos dio un ejemplo claro de cómo debemos estar listos para actuar, sin importar nuestras circunstancias. A lo largo de la historia de Amós, vemos que nunca cuestionó su capacidad ni se sintió inadecuado para la misión. Confiaba completamente en Dios y sabía que el poder no estaba en sus propias manos, sino en las manos del Señor que lo había enviado.
Esta es una lección valiosa para todos nosotros. A veces nos sentimos pequeños frente a los desafíos de la vida, pero debemos recordar que nuestra fuerza viene de lo alto. La Biblia nos alienta a buscar siempre esa conexión con Dios, porque es a través de ella que encontramos el coraje y la sabiduría necesarios para cumplir el propósito que Él nos da. Y así, seguimos con la historia de Amós, comprendiendo que su llamado divino fue un hito en su vida, pero también un ejemplo para todos nosotros. Cuando Dios nos llama, no ve nuestras limitaciones, sino el potencial que podemos alcanzar a través de Él. ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer, tal como lo hizo Amós? Que su historia inspire en nosotros la confianza y la fe necesarias para responder al llamado de Dios, sea cual sea la misión que Él nos reserve. Antes de continuar con el poderoso mensaje que Amós trae sobre las injusticias sociales y la corrupción en Israel, quiero invitarte a que te suscribas al canal Biblia Bendecida. Esto es muy importante para que no te pierdas ningún contenido revelador que puede transformar tu vida espiritual. Y no te olvides de activar las notificaciones. Así, siempre serás el primero en recibir los nuevos mensajes que hemos preparado para acercarte más a Dios. Ahora sigamos con la impactante historia del profeta Amós. Amós no tardó en darse cuenta de que su misión sería ardua. El reino de Israel estaba sumido en una profunda crisis espiritual, a pesar de toda su prosperidad material. La desigualdad social era alarmante, y Amós, movido por la fe y la palabra de Dios, no dudó en denunciar estas injusticias. Veía claramente cómo los líderes y los ricos explotaban a los más pobres, mientras se escondían detrás de una fachada religiosa. Los rituales que realizaban estaban vacíos, carentes de cualquier conexión verdadera con Dios. En este contexto, Amós levantó su voz como un instrumento divino, clamando por justicia. Sabía que, a los ojos de Jesucristo y de la Biblia, no hay fe verdadera sin justicia. Lo que más inquietaba a Amós era cómo la religión se había convertido en un espectáculo vacío. Mientras los pobres sufrían, los poderosos realizaban ceremonias grandiosas, pero sin ningún arrepentimiento o transformación. Esto nos recuerda la advertencia de Jesucristo contra los fariseos, quienes también eran maestros de la apariencia, pero cuyos corazones estaban lejos de Dios. Mateo 23, 27 a 28. Amós se posicionó contra esta hipocresía con valentía. Sabía que no bastaba con adorar a Dios en los templos. Era necesario vivir una vida de justicia. La fe verdadera, como nos enseña la Biblia, debe ir acompañada de obras que reflejen el carácter de Dios, que es justo y compasivo. Amós clamaba por un Israel donde la justicia fluyera como un río y la rectitud como una corriente interminable. Amós 5:24. Este llamado resuena hasta hoy, desafiándonos a reflexionar sobre cómo tratamos al prójimo. En una sociedad donde las disparidades sociales siguen creciendo, el ejemplo de Amós es un recordatorio claro de que la fe siempre debe estar ligada a la justicia. Nos muestra que no podemos separar nuestra relación con Dios de la forma en que tratamos a los demás. Jesucristo, a lo largo de su ministerio, también destacó la importancia del amor al prójimo y la compasión hacia los menos favorecidos. Mateo 25:40. El mensaje de Amós era directo y contundente. Dios no acepta una adoración desprovista de justicia. Israel, con toda su riqueza, estaba ciego a las necesidades de los más débiles. Los líderes explotaban al pueblo, corrompían las leyes y solo buscaban sus propios intereses. Lo más triste es que creían que estaban agradando a Dios con sus rituales vacíos. Amós, sin embargo, estaba allí para desenmascarar esa ilusión. Sabía que el verdadero culto a Dios comienza con la práctica de la justicia y la bondad. Después de todo, ¿cómo podría el Dios de la Biblia, quien se revela como un Dios de justicia, ser honrado por un pueblo que descuidaba a los pobres? Esta crítica severa de Amós a la injusticia social nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Hemos vivido una fe verdadera que va más allá de las palabras y alcanza el corazón de aquellos que más lo necesitan? El profeta nos advierte sobre el peligro de una vida religiosa que ignora las cuestiones sociales.
Si miramos el ejemplo de Jesucristo, veremos que Él siempre se posicionó al lado de los oprimidos, ofreciéndoles sanidad, dignidad y esperanza. Así, el mensaje de Amós es una invitación para que todos nosotros evaluemos cómo estamos usando nuestra fe para promover la justicia en el mundo que nos rodea. Amós, al denunciar la opresión de los pobres y la corrupción de los líderes, estaba repitiendo los principios fundamentales de la ley de Dios. La Biblia, desde el Antiguo Testamento, destaca la importancia de cuidar de los huérfanos, las viudas y los extranjeros, aquellos que eran más vulnerables en la sociedad. Deuteronomio 10:18. Sin embargo, el pueblo de Israel había olvidado estas instrucciones, prefiriendo seguir sus propias ambiciones egoístas. Amós nos recuerda que Dios siempre se preocupa por los marginados y que la fe verdadera no puede ignorar las injusticias que ocurren a nuestro alrededor. Así, el mensaje de Amós sigue resonando. No solo criticaba a los poderosos, sino que también llamaba al pueblo a la responsabilidad. Sabía que, sin arrepentimiento y cambio de actitud, Israel enfrentaría el juicio divino. Y esta advertencia no es solo para el pasado. Hoy en día, aún nos enfrentamos a la misma pregunta. ¿Cómo estamos usando nuestra fe para traer justicia a quienes más lo necesitan? Dios, a través de la Biblia, nos invita a seguir el ejemplo de Jesucristo, quien nunca se apartó de los marginados y siempre defendió a los débiles y oprimidos. Amós, al entregar el mensaje que Dios le había confiado, no dejó de enfatizar la inminencia del juicio divino sobre el reino de Israel. El pueblo, que vivía en aparente paz y prosperidad, estaba espiritualmente ciego, creyendo que Dios los protegería sin importar sus acciones. Pero Amós trajo una advertencia poderosa. Dios no pasaría por alto la corrupción, la injusticia y el alejamiento espiritual del pueblo. Utilizó metáforas fuertes, como el rugido de un león, para ilustrar que el juicio estaba cerca. El león ruge antes de atacar y de la misma manera, el Señor estaba anunciando su ira contra el pecado de Israel. La fe de Amós le dio el coraje para proclamar esta verdad, sabiendo que muchos no querrían escucharla. La advertencia de Amós nos hace reflexionar sobre la seriedad del pecado. Muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, podemos sentirnos cómodos en nuestras rutinas y olvidar que Dios es justo y santo. Él es amor, pero también es justicia. La Biblia nos enseña en muchas ocasiones que el pecado trae consecuencias. El rugido del león que Amós menciona, Amós 3:8, es una señal de advertencia, un llamado al arrepentimiento antes de que caiga el juicio. De la misma manera, Jesucristo, a lo largo de su ministerio, no dudó en hablar del juicio que vendría para aquellos que no se arrepintieran. El Señor siempre nos da oportunidades para volver a Él, pero no podemos ignorar las señales que Él nos envía. La metáfora de la plomada, utilizada por Amós, es otra ilustración poderosa. Simboliza la manera en que Dios mide el nivel de rectitud de su pueblo. Así como un constructor usa una plomada para asegurarse de que una pared está recta, Dios usa sus estándares de justicia para evaluar nuestras vidas, y si nuestras acciones están torcidas, el juicio será inevitable. Amós dejó en claro que el tiempo de misericordia se estaba agotando para Israel. El pueblo no podía continuar con su vida de pecado e hipocresía religiosa sin esperar la justa retribución de Dios. Al igual que una construcción que se derrumba si sus paredes están torcidas, así también sería con Israel si no había arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento de Amós nos recuerda las palabras de Jesús en Lucas 13:3, donde dice: «Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Amós no estaba simplemente entregando un mensaje de condena, estaba ofreciendo una última oportunidad al pueblo para volverse a Dios. Esto también nos sirve a nosotros hoy. Aunque el mundo a menudo parece alejarse de Dios, la Biblia nos muestra que siempre hay esperanza si hay un arrepentimiento sincero. Pero, al igual que advirtió Amós, el tiempo es limitado. No podemos posponer nuestra decisión de volvernos a Dios. La advertencia de Amós no se limitaba a palabras vagas o generalidades. Fue específico sobre lo que estaba por suceder,
El reino de Israel enfrentaría una destrucción total si continuaba en sus caminos perversos. Y, de hecho, la historia confirma que las palabras de Amós se cumplieron. Israel fue llevado al exilio y el reino nunca volvió a ser el mismo. Esto nos muestra que las advertencias de Dios no son en vano. Cuando Él dice que el juicio vendrá, cumple su palabra. Pero, al mismo tiempo, esas advertencias son oportunidades de cambio. Es una invitación divina para que nos volvamos a Él con sinceridad y fe, abandonando los pecados que nos alejan de su presencia. La fe de Amós al proclamar estas verdades difíciles, incluso ante la resistencia, es algo que todos debemos admirar y buscar en nuestras propias vidas. No fue llamado para entregar un mensaje fácil o popular. Sabía que muchos se opondrían, pero su responsabilidad era con Dios, no con la aprobación de los hombres. Esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición para compartir la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios, incluso si eso significa enfrentar críticas o rechazo? Finalmente, la advertencia sobre el juicio divino traída por Amós sigue resonando en nuestros días. Dios sigue siendo justo, y el pecado sigue trayendo consecuencias. Pero, al igual que ocurrió en los tiempos de Amós, Dios también ofrece la oportunidad de arrepentimiento y redención. Su justicia viene acompañada de su misericordia, y Él espera que, al escuchar su rugido, nos volvamos a Él con corazones arrepentidos. La historia de Israel sirve como un recordatorio de que el juicio puede ser evitado, pero solo si hay un retorno sincero a Dios. Una de las visiones más poderosas que Amós recibió de Dios fue la del cesto de frutas maduras. A primera vista puede parecer una imagen inofensiva, incluso agradable, pero su significado era de un peso espiritual profundo. La madurez de las frutas no simbolizaba la abundancia de bendiciones, sino el punto final de la paciencia divina con el pueblo de Israel. Así como una fruta madura está lista para ser cosechada, Israel estaba listo para enfrentar el juicio de Dios. La corrupción moral y la injusticia social habían alcanzado su límite y la destrucción era inminente. Amós, con esta visión, trajo un mensaje claro: el tiempo de Israel se estaba agotando. Dios, en su infinita justicia, había esperado lo suficiente. Esta visión nos lleva a reflexionar sobre el tiempo de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a su paciencia y misericordia, creyendo que el juicio nunca llegará. Pero la Biblia nos advierte en varias ocasiones que Dios es justo y que su paciencia tiene un límite. La visión del cesto de frutas maduras es un recordatorio de ello. El pueblo de Israel se había alejado tanto de los caminos de Dios que la destrucción se había vuelto inevitable. Y Amós fue el profeta encargado de anunciar esta dura verdad. Hoy, esta imagen nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos maduros para la cosecha de Dios? Y si lo estamos, ¿esa cosecha será de bendiciones o de juicio? Jesucristo también usó metáforas sobre frutos en varias de sus parábolas. En Mateo 7:17-19, Él enseña que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y en el caso de Israel, los frutos que estaban maduros eran malos, el resultado de años de desobediencia e injusticia. El cesto de frutas maduras de Amós simbolizaba un pueblo que, en lugar de producir justicia y bondad, había producido pecado y rebelión. Esta es una lección que sigue viva hasta hoy. Somos llamados a dar frutos de arrepentimiento, como lo enseña Juan el Bautista en Lucas 3:8, y a vivir de tal manera que nuestros frutos glorifiquen a Dios. Amós, al recibir esta visión, sabía que era una advertencia final para Israel. El juicio estaba tan cercano como la cosecha de las frutas maduras. No había más tiempo para posponer el arrepentimiento. De la misma manera, en nuestra vida espiritual, a menudo posponemos el arrepentimiento, creyendo que siempre habrá más tiempo. Pero la Biblia nos enseña que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, primera a los Tesalonicenses 5:2, y debemos estar preparados. La visión de Amós es un recordatorio claro de que el tiempo es precioso y que debemos estar atentos a las advertencias de Dios. Él nos da señales, nos llama al arrepentimiento, pero no podemos asumir que su paciencia será infinita.
El cesto de frutas maduras también nos lleva a reflexionar sobre la cosecha que estamos preparando para nuestras vidas. Cada elección, cada acción que tomamos es como un fruto que plantamos. Y un día, esa cosecha será recogida, sea en bendiciones o en consecuencias dolorosas. Amós vio que Israel había sembrado injusticia, corrupción e hipocresía religiosa, y ahora sus frutos estaban listos para ser cosechados. Dios, en su justicia, permitiría que la nación cosechara lo que había sembrado. Esto nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntar: ¿qué tipo de frutos estamos cultivando? ¿Estamos plantando semillas de fe, amor y justicia o estamos siguiendo los caminos de Israel? La visión del cesto de frutas maduras es, al mismo tiempo, una advertencia y una oportunidad. Nos muestra que el juicio de Dios es real, pero también nos da la oportunidad de reflexionar antes de que sea demasiado tarde. Amós estaba trayendo un mensaje de urgencia, y esa misma urgencia debe movernos hoy. No podemos vivir una vida espiritual tibia, esperando que todo se resuelva al final. Dios nos llama a dar buenos frutos, frutos que reflejen nuestra fe en Jesucristo y nuestra obediencia a su palabra. Al igual que Amós advirtió a Israel, hoy se nos advierte a cuidar de nuestra relación con Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Así, la visión del cesto de frutas maduras nos recuerda que, mientras haya tiempo, hay esperanza. Israel estaba a punto de enfrentar la cosecha de sus errores, pero aún había espacio para el arrepentimiento, aún existía la posibilidad de cambio. Y eso es lo que Dios siempre desea, que volvamos a Él antes de que el juicio sea inevitable. El amor de Dios, revelado plenamente en Jesucristo, nos llama al arrepentimiento, a la transformación y a la producción de frutos dignos de su reino. ¿Qué haremos con esta oportunidad que se nos da hoy? La visión de Amós nos recuerda que el tiempo es corto y que debemos elegir sabiamente cómo vamos a vivir nuestras vidas. Amós, aunque fue llamado para profetizar contra Israel, no limitó sus advertencias a su propio pueblo. También levantó su voz contra las naciones vecinas, demostrando que el juicio de Dios no se restringe a un grupo específico. Naciones como Damasco, Gaza, Edom y otras fueron condenadas por sus atrocidades y crueldades. Esto nos revela una verdad central en la Biblia. Dios es soberano sobre todas las naciones y pueblos, y su justicia es universal. Él ve todas las acciones humanas y en el momento adecuado traerá juicio sobre aquellos que se alejan de sus caminos. La fe de Amós lo llevó a denunciar no solo la corrupción de Israel, sino también las maldades cometidas más allá de sus fronteras. Este juicio universal proclamado por Amós nos recuerda que Dios no hace acepción de personas ni de naciones. Su justicia es imparcial y Él observa la conducta de todos, sin importar su origen. Lo que llama la atención es que Amós no solo condena a los enemigos de Israel, sino también a su propio pueblo, demostrando que nadie está por encima de la ley divina. El mensaje de Amós refleja lo que encontramos en Romanos 2:11. Porque en Dios no hay favoritismos. Jesucristo también nos enseñó que Dios juzga tanto a los cercanos como a los lejanos, y que su justicia es perfecta. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, sabiendo que Dios ve todo. La condena de las naciones vecinas por parte de Amós fue una advertencia para todos los pueblos de la época. Denunció la violencia, la opresión y las crueldades cometidas, demostrando que Dios no ignora el sufrimiento de los inocentes. Gaza, por ejemplo, fue condenada por capturar y vender personas como esclavos, una práctica que iba en contra de los principios de justicia y misericordia que Dios tanto valora. La Biblia, en toda su extensión, nos muestra a un Dios que se preocupa profundamente por los oprimidos y que juzga a aquellos que practican la injusticia. Amós fue la voz de esa justicia divina, llamando tanto a Israel como a las naciones vecinas al arrepentimiento. Este mensaje de juicio universal nos desafía a mirar más allá de nuestras propias vidas y reflexionar sobre el estado del mundo que nos rodea. Al igual que Amós señaló las crueldades cometidas por otras naciones, nosotros estamos llamados a denunciar las injusticias que vemos hoy.
El mundo sigue lleno de opresión, guerras y desigualdad, y la voz de Dios aún clama por justicia. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos posicionarnos frente a la injusticia, siempre al lado de los marginados y vulnerables. El mensaje de Amós nos desafía a ser esa voz de justicia en el mundo, denunciando el mal donde quiera que esté, confiando en que Dios traerá el juicio final. Además, el juicio de las naciones vecinas nos recuerda que nadie escapa de los ojos de Dios. No importa el poder o la riqueza que un país o un individuo tenga, la justicia de Dios es segura. Amós advirtió que Damasco, una ciudad poderosa en su tiempo, sería castigada por su brutalidad contra Israel. De la misma manera, Edom fue condenada por su traición y violencia. Lo que aprendemos de esto es que las naciones y los líderes pueden tener gran influencia, pero si sus acciones son contrarias a la voluntad de Dios, el juicio vendrá. Y esto es aplicable a nuestros días. La Biblia nos enseña que todas las naciones rendirán cuentas a Dios, incluidas las más poderosas. La fe de Amós al proclamar este juicio universal también nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos. No podemos limitarnos a cuidar solo de nuestra propia vida espiritual. También debemos estar atentos a lo que sucede en el mundo que nos rodea. Amós podría haberse limitado a profetizar contra Israel, pero fue más allá, denunciando las atrocidades que sucedían en otros territorios. Esto nos muestra que la justicia de Dios es global, y nuestra responsabilidad también lo es. Debemos orar y actuar siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien demostró compasión por todos, sin importar su nacionalidad u origen. La visión de Amós sobre el juicio universal nos deja una lección clara. Dios está atento a lo que sucede en todo el mundo, y un día todas las naciones y pueblos estarán ante Él. No habrá escapatoria para aquellos que practican la injusticia. Sin embargo, al mismo tiempo, este mensaje es un llamado a la esperanza. Dios es justo, y no permitirá que el mal prevalezca para siempre. En su sabiduría y tiempo, traerá justicia. Y para nosotros, que ponemos nuestra fe en Jesucristo, esto es una garantía de que el mal será derrotado y que el reino de Dios basado en la justicia y la paz prevalecerá al final. El mensaje de Amós era fuerte, y no es sorprendente que enfrentara una resistencia feroz. Entre sus mayores opositores estaba Amasías, el sacerdote de Betel. Este hombre, que representaba la religión oficial, veía en Amós una amenaza. Amasías, como muchos otros líderes religiosos de la época, estaba más preocupado por el statu quo y el poder que poseía que por la verdad de Dios. Intentó silenciar a Amós, pidiéndole que dejara de profetizar en Israel y regresara a Judá, su tierra natal. Sin embargo, Amós, fortalecido por su fe en Dios y movido por la misión que le había sido dada, no se intimidó. Sabía que su lealtad no era para con los hombres, sino para con el Señor que lo había llamado para profetizar. Esta oposición que enfrentó Amós nos lleva a reflexionar sobre cómo, muchas veces, aquellos que buscan vivir la verdad de Dios enfrentan resistencia, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Jesucristo en su ministerio también enfrentó la oposición de los líderes religiosos de su tiempo, quienes veían su mensaje de amor y redención como una amenaza a su poder. En Juan 15, 18 a 19, Jesús advierte: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Al igual que Amós, aquellos que se levantan para denunciar el pecado y proclamar la justicia de Dios pueden encontrar resistencia. Sin embargo, la fe en Dios y la certeza de estar siguiendo su voluntad nos dan el coraje para continuar. Amasías, el sacerdote de Betel, intentó intimidar a Amós utilizando su posición de autoridad religiosa, pero eso no fue suficiente para silenciar la voz de Dios. Amós respondió con firmeza, afirmando que no era profeta por profesión, sino que había sido llamado directamente por Dios. Esto es una lección para todos nosotros. No es la posición que ocupamos ni los títulos que poseemos lo que define nuestro valor ante Dios. Lo que importa es nuestra obediencia y fidelidad al llamado que Él nos da. Amós lo sabía, y por eso no cedió ante la presión. Continuó hablando la verdad, sabiendo que eso podría costarle caro. La resistencia que Amós enfrentó por parte de Amasías
también nos alerta sobre un peligro común, el de confundir la religión con la fe verdadera. Amasías era un sacerdote, una figura destacada dentro de la religión de Israel, pero su corazón estaba lejos de Dios, estaba más preocupado por mantener su estatus y agradar a los poderosos que por buscar la voluntad de Dios. Esto nos recuerda a los fariseos en los tiempos de Jesús, quienes también se preocupaban más por las apariencias que por la esencia de la fe. La fe verdadera, como nos enseña la Biblia, está en escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando eso nos pone en confrontación con el mundo que nos rodea. Amós no era un hombre de grandes palabras ni de una posición influyente en la sociedad, pero su fe inquebrantable y su lealtad a Dios lo convirtieron en una voz poderosa. No permitió que la oposición de Amasías y de otros lo detuviera de cumplir su misión. Y así nos enseña que, cuando estamos firmes en nuestra fe, la oposición, por más fuerte que sea, no puede detenernos. En Efesios 6:13, Pablo nos anima a vestir toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Amós, con su fe y su valentía, nos muestra lo que significa vivir esta verdad en medio de la oposición. Esta oposición también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Hemos enfrentado resistencia por causa de nuestra fe? Y si lo hemos hecho, ¿cómo hemos respondido? Jesucristo nos enseñó que debemos ser firmes y valientes, pero también humildes y amorosos. Amós enfrentó a sus opositores sin odio ni rencor, pero con la certeza de que estaba haciendo lo que Dios le había ordenado. De la misma manera somos llamados a enfrentar las adversidades con el corazón lleno de fe, sabiendo que, al final, es Dios quien nos justifica. La oposición es parte del camino, pero al igual que Amós, podemos confiar en que Dios nos sostendrá. Por último, la resistencia que enfrentó Amós nos muestra que, incluso cuando el mundo se levanta contra nosotros, Dios está a nuestro lado. Él nos da la fuerza y la sabiduría para seguir adelante, incluso cuando la oposición parece insoportable. La historia de Amós es un ejemplo claro de que la fidelidad a Dios no siempre nos traerá aplausos o reconocimiento humano, pero nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Y esa certeza es lo que nos da paz en medio de la tormenta. Amós, a pesar de la oposición, cumplió fielmente su llamado, y esa es la lección que debemos llevar a nuestras propias vidas. Continuar firmes en la fe, confiando en que Dios es nuestro auxilio en todo momento. A pesar del tono severo y las duras advertencias que Amós trajo al pueblo de Israel, su mensaje no fue enteramente de condenación. Al final, presentó una profecía de redención y restauración. Amós, con la fe que Dios había plantado en su corazón, también veía un futuro de esperanza. Profetizó que, después del juicio, Dios traería la restauración de Israel. La destrucción no sería el fin de la historia. Dios, en su infinita misericordia, no dejaría a su pueblo para siempre en la ruina. Este es el corazón de Dios revelado a lo largo de la Biblia. Incluso cuando el juicio es necesario, su gracia siempre encuentra un camino para traer redención. Y es esa gracia la que nos da esperanza, tanto ayer como hoy. La profecía de Amós sobre la restauración de Israel es un recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos. En Amós 9:11-15, el Señor promete reconstruir la choza caída de David, trayendo un futuro de prosperidad y paz. Este mismo Dios que juzgó a Israel por su corrupción, también prometió restaurar la nación. Así, el mensaje de Amós se convierte en un símbolo de esperanza para todos los que ponen su fe en Dios. De la misma manera que Él restauró a Israel, también está dispuesto a restaurar a cualquiera de nosotros que se vuelva a Él con un corazón arrepentido. Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ofrece esta misma promesa de redención y renovación. La restauración profetizada por Amós no era solo física, sino también espiritual. Dios prometió que Israel volvería a vivir bajo su alianza, con corazones renovados y una fe genuina. Esta restauración nos recuerda las palabras de Jesús en Juan 10:10, donde dice: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». El plan de Dios siempre ha sido restaurar y bendecir a su pueblo, y Amós estaba allí para recordarle esto a Israel, incluso en medio de las duras advertencias. Hoy,
Esa promesa de restauración sigue viva para todos aquellos que confían en Jesucristo. No importa cuán lejos podamos estar, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de retorno y renovación. El futuro de paz y prosperidad prometido por Amós también apunta al reino de Dios que vendrá en su plenitud. Hablaba de un tiempo en el que la justicia y la rectitud prevalecerían, un tiempo en el que la tierra florecería nuevamente. Esta es una visión que encuentra eco en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las promesas de Jesucristo sobre su regreso y el establecimiento de su reino eterno. El mensaje de Amós, entonces, no es solo una promesa para el pueblo de Israel en ese momento, sino una profecía que señala hacia el futuro glorioso que Dios ha preparado para todos aquellos que le siguen. Es un mensaje de esperanza que atraviesa los siglos y que nos recuerda mantener nuestros ojos puestos en la promesa del Señor. Esta esperanza final que Amós proclama nos recuerda que, por más difíciles que sean los tiempos, Dios siempre tiene un plan mayor. El juicio es solo una etapa en el proceso de redención. El propósito de Dios va más allá de la retribución. Él desea ver a su pueblo restaurado y viviendo en comunión con Él. Esta es una verdad que puede transformar nuestra vida espiritual. A menudo pasamos por momentos de dificultad y sentimos que el juicio de Dios está sobre nosotros. Pero, tal como enseñó Amós, esos momentos son oportunidades para el arrepentimiento y la renovación. La esperanza nunca se pierde, porque Dios siempre tiene un plan de restauración. El mensaje final de Amós es uno que nos invita a confiar en la fidelidad de Dios. Él es un Dios que cumple sus promesas. Y, por más que el pecado haya traído consecuencias severas, el amor de Dios prevalece al final. La fe de Amós al proclamar este mensaje de esperanza nos enseña que, en medio de las tormentas de la vida, siempre debemos aferrarnos a la promesa de redención que Dios nos ofrece. Él nos llama a vivir con esa confianza, sabiendo que, así como restauró a Israel, también está dispuesto a restaurar nuestra vida, nuestra fe y nuestra relación con Él. Así, el mensaje de Amós no termina con la condenación, sino con la promesa de un nuevo comienzo. Y esa promesa se cumple plenamente en Jesucristo, quien vino para darnos una nueva vida y restaurarnos a la relación plena con Dios. Amós nos muestra que, por más sombría que pueda ser la jornada, el destino final que Dios nos reserva es uno de paz, justicia y restauración. Esta es la esperanza que llevamos como cristianos, la certeza de que Dios es fiel y que, al final, Él siempre tiene un plan para traernos de vuelta a sus brazos. Y ahora que has conocido la historia de Amós y sus profecías, surge la pregunta: ¿cómo has aplicado estas enseñanzas en tu vida? ¿Estamos atentos a las advertencias de Dios o seguimos postergando el llamado al arrepentimiento? Amós nos mostró que la justicia divina es real, pero también nos enseñó que, en medio del juicio, siempre hay esperanza. Comparte en los comentarios cómo este mensaje ha impactado tu fe y qué harás a partir de hoy para vivir una vida más cercana a Dios. Y no olvides suscribirte al canal Biblia Bendecida y activar las notificaciones para no perder ningún contenido transformador que fortalezca tu camino espiritual. Soy José Luis y te espero en los próximos videos con más revelaciones bíblicas poderosas. ¡Hasta pronto!